Buenos días a toda nuestra estimada audiencia de su emisora Rema 105.1 FM, y aquí una vez más estamos en su programa Testimonio, dándole las gracias a nuestro amado hermano, el pastor y profeta Leopoldo Indriago, como director de esta emisora, y a nuestro hermano Paul Manrique en los controles, como toda la semana, brindándonos su apoyo. Nos sentimos contentos de nuevamente poder estar una semana más transmitiéndoles este programa para bendición y edificación de cada uno de ustedes que están allí semana tras semana atentos a nuestro programa. Así que bueno, ya estamos una vez más acá para compartir una palabra que sé que será de bendición, de edificación para sus vidas. Así que invite a alguien, avísele a su amigo, a su familiar, que ya comenzamos con el programa Testimonio. Amén. Entonces, hoy con una palabra de bendición, una palabra que va a llevar su fe a otro nivel, como se lo digo semana tras semana. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra acerca de la fe. Como todas las semanas le compartimos algo acerca de la fe, y quiero hablarles en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1, ¿ok? Así que todos aquellos que están allí conectados, que están atentos, busquen su Biblia, Hebreos capítulo 12 versículo 1, que hoy tenemos una palabra poderosa, una palabra de bendición, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿ok? El Señor ministró poderosamente en mi vida a través de esta palabra, y hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios trajo a mi corazón, trajo a mi espíritu, porque sé que debemos hacer partícipe de lo que Dios coloca en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, dice la palabra que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, que hay personas a nuestro alrededor que están observándonos constantemente, que están como testigos, que están viendo nuestro caminar, nuestro andar en Dios, en fe. Y es por esto que es necesario correr esta carrera que tenemos por delante, dice la palabra, correrla con paciencia, ¿ok? Pero hay cosas que muchas veces nos impiden avanzar en esta carrera. Hay cosas que a veces se convierten en estorbo en medio de esta carrera, y por eso dice la palabra que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿ok? Entonces, en el transitar de nuestras vidas, a veces comenzamos a cargar con cosas que comienzan a hacernos peso en medio de esta carrera. ¿Qué cosas son esas, pastora? Bueno, hay cosas como pecados que a veces no confesamos, pero tenemos allí ocultos. Hay cosas como del pasado que venimos cargando, patrones generacionales, heridas, todo este tipo de cosas comienzan a ser en nuestras vidas un peso que nos impide avanzar, que nos impide continuar, que nos impide llevar esta carrera con eficacia, con excelencia, de poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos, ¿ok? Entonces muchas veces nos encontramos en esta carrera, nos encontramos caminando, y nos damos cuenta que sentimos que no estamos llegando a donde queremos llegar. Y nos pasan años y años, y a veces sentimos como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que yo no avanzo? ¿Qué pasa que yo siento que estoy como nadando contra la corriente? Estoy corriendo, pero como cuando usted está corriendo en una caminadora,
como esas caminadoras estáticas que hay en los gimnasios, que las personas están corriendo y corriendo y corriendo, pero obviamente no llegan a ningún lugar, porque eso está allí estático, tiene un objetivo, ¿ok? Pero muchas veces nos encontramos así en nuestro correr en esta carrera. Y sentimos que estamos así como en una caminadora estática, que no avanzamos, que no, y entonces nos preguntamos qué está pasando, que sentimos que seguimos en el mismo lugar, ¿ok? Pero sucede esto, que muchas veces estamos cargando con cosas que afectan nuestra carrera, que no nos dejan, porque hay peso en nosotros, y el Señor quiere que nos despojemos de ese peso, ¿ok? Este fin de semana estuvimos en un encuentro, en un retiro de la iglesia, el cual hemos llamado Tiempo con Dios, y allí, mientras yo ministraba la palabra, en una de las plenarias que me tocó, mientras ministraba la palabra, el Señor trajo a mi memoria un video que vi hace días, que lo vi, pero no, en el momento no le di mayor importancia, lo vi, me llamó la atención y listo. Pero cuando estoy ministrando allí, el Señor lo trae a memoria, pero no solamente me lo trae a memoria, sino que el Señor comienza a revelarme lo que el Señor quería mostrarme a través de este video. Y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, porque sé que va a ser de edificación para ustedes también, como lo fue para la audiencia que estaba en ese momento allí, ¿ok? Este video se trataba de una tortuga marina que estaba llena de parásitos, pero estos parásitos son unos moluscos, también se comen, son unos parásitos, se llaman percebes, y estos parásitos se pegan en el caparazón de la tortuga marina. Y llega un momento en el que este parásito se reproduce rápidamente, y de repente lo que eran 10 percebes o 10, porque es como una especie de ostra, porque tiene una concha, se convierte rápidamente en 50, 100, cientos de estos parásitos, y llega un punto en el que esto le impide a la tortuga nadar, le impide avanzar. Y dice que cuando este parásito llega, ella comienza a comerse el caparazón de la tortuga hasta que llega a la carne. Cuando llega a la carne, ya empieza a consumirle la energía, con todos los nutrientes a la tortuga, al punto que la tortuga puede morir. ¿Ves? Quizás al comienzo, cuando son pocos, no es tanto el daño, pero cuando estos empiezan a multiplicarse, pues el daño es mucho mayor. Entonces, a la tortuga, los veterinarios marinos le aplican una hidroterapia con agua dulce. Cuando ellos le aplican esta terapia, estos percebes comienzan a despegarse, porque ellos están acostumbrados a vivir en el agua salada. Y es allí donde Dios me trae la revelación de esto. Dice que cuando ya llega un punto en el que ya no caen con esto, va a llegar un momento en el que hay que sacárselos a la fuerza con unas espátulas o unos bisturí, y comienzan a despegarlo de la concha. Y este proceso es doloroso porque se extrae, o sea, está adherido a la piel de la tortuga. Y el Señor comienza a ministrarme a través de esto, y el Señor me decía, así hay mucha gente, así hay muchos creyentes con cosas apegadas a su vida espiritual, llámese pecado, llámese prácticas, costumbres, espíritus, cosas que comienzan a consumir la vida espiritual del creyente a tal punto que el creyente comienza a morir espiritualmente, que el creyente comienza a debilitarse espiritualmente, y aunque está allí, está débil, no avanza, no camina, y esto comienza a consumir la vida del creyente. Y el Señor me decía, la única forma de que esto comience a caer es introduciéndose en el agua dulce de mi espíritu. Esa fue la palabra, el agua dulce de mi espíritu. Y esto de verdad me quebrantó el corazón, y cuando lo impartía, verdad que fue algo poderoso lo que Dios hizo, porque hay gente que necesita sumergirse en el agua dulce del Espíritu.
necesita meterse en el agua dulce del Espíritu, para que todo esto que le está haciendo peso, que le está haciendo estorbo, que le está consumiendo su vida espiritual, pueda despegarse, pueda caerse. ¿Ok? Y el Señor me decía, de lo contrario, va a llegar un momento en el que se los voy a tener que sacar a la fuerza. Y este proceso es doloroso. Entonces, por eso hay creyentes en los que Dios permite procesos dolorosos, procesos en los que sienten literalmente como la tortuga cuando le están despegando estos parásitos, sienten que le están quitando parte de ellos, o sea, es algo fuerte, pero es necesario para que viva. De igual manera, hay procesos en nuestras vidas que son dolorosos, pero que son necesarios para que nosotros podamos vivir, para que nuestra vida espiritual sea restaurada. Entonces el Señor me hizo esta pregunta: ¿qué prefieren? O sea, que les hiciera esta pregunta: ¿qué prefieren? ¿Sumergirse en el agua dulce de mi espíritu? Porque así es el Señor es dulce, el Señor es tierno, el Señor es lleno de amor. Y el Señor quiere que nuestro proceso sea allí, en el agua dulce de su espíritu. Pero hay gente que se resiste a esto y prefieren a veces pasar por el proceso doloroso, que se lo tengan que quitar a la fuerza. Y el Señor me dice: ¿qué prefieren? ¿Sumergirse en el agua dulce de mi espíritu o que se los quite a la fuerza? Y yo, wow, Señor, esto es tremendo, de verdad. Es tremendo, porque obviamente la respuesta más lógica sería: yo prefiero sumergirme en el agua de su espíritu, yo prefiero estar allí. Pero hay gente que no lo hace, gente que no está dispuesta a pagar el precio de buscar la presencia del Señor, de estar metido en la presencia del Señor, de levantarse de madrugada a buscar la presencia del Señor, de buscar a Dios en adoración, en oración. Y a veces Dios tiene que usar el método difícil, llamarlo a veces de esta manera. A veces tiene que permitir procesos, y hay gente que en medio del proceso es que busca la presencia del Señor. Cuando está en el medio del proceso doloroso, cuando llega la prueba, cuando llega, ahí es donde yo recuerdo un testimonio del pastor Casluna, que él dice que en una oportunidad él le decía al Señor, le dijo al Señor: ¿por qué tú permites que yo pase por esto, por un momento que estaba pasando de dificultad? ¿Por qué permites? Y el Señor le dijo: porque solo así logro atraerte a mi presencia. Entonces es tremendo que a veces Dios tenga que usar estos métodos para atraernos a su presencia. Qué bonito es que lo hagamos de forma voluntaria. Qué bonito es que sintamos ese apego, esa necesidad de estar en la presencia del Señor. A veces nuestra carne pues se va a inclinar a veces hacia lo terrenal, ¿no? Nuestra carne quiere seguir durmiendo en las madrugadas. Nuestra carne no quiere pararse a buscar la presencia del Señor. Ella está apegada a eso, a la cama, a la cobija, y más en medio de la madrugada, que es cuando la cosa está más buena. Pero es allí donde nosotros tenemos que sacrificarnos y ir por eso que nosotros anhelamos. Yo, por ejemplo, esta mañana el Señor me paró a las 4 de la mañana. Y yo, ay Señor, yo estaba como que quería volver otra vez a la cama. Pero entonces después que me fui al baño y todo, el Señor me hizo como que me echó agua fría en la cara, porque de repente cuando regresé al baño ya el sueño se había ido ya. Y gracias al Señor, bueno, pude meterme allí en la presencia del Señor. Entonces Dios anhela, Dios mismo nos llama en las madrugadas, porque Él anhela que nosotros estemos en su presencia. A veces Dios anhela revelarnos tantas cosas, Dios anhela darnos de su espíritu, Dios anhela llenarnos, pero somos nosotros los que a veces nos resistimos, a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso dice la palabra en este que acabo de compartirles en Hebreos 12:1. ¿Ves? Dice: tenemos una gran nube de testigos. La palabra dice que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Estamos en un tiempo en el que la creación anhela ardientemente ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a manifestar lo que Dios quiere que manifestemos si no estamos dispuestos a llenarnos del Señor para poder dar de eso? Entonces, por eso dice acá, debemos despojarnos de todo lo que nos está haciendo estorbo, de todo lo que nos está consumiendo, de todo lo que está impidiendo que podamos alcanzar esa meta. Dice, en esta carrera en la cual hemos entrado.
¿Ves? En esta carrera pues muchos se quedan a mitad del camino, otros se desmayan, otros se desvanecen, otros no continúan, pero la victoria está en, aunque, mire, me llama la atención que usa la palabra paciencia. Dice, corramos con paciencia, porque esto no es una carrera para andar a todo, porque a veces empezamos así, empezamos con toda la energía, con todas las ganas, y no, que nos queremos comer al mundo, y empezamos corriendo a todo dar, pero cuando vamos a mitad de camino empezamos a que, ya vamos como que perdiendo la fuerza. Entonces no, esta carrera es de correrla con paciencia, poco a poco, pero sin detenernos. Allí es donde está el secreto, ¿ok? Entonces vamos a una pausa musical y al regreso continuamos compartiendo esta poderosa